La Defensoría Pública del Ecuador, conjuntamente con la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en el marco de la ejecución del convenio suscrito el 21 de septiembre del 2022, se complace en dar la bienvenida a todas y todos al tercer y último día del evento de capacitación planificado para la jornada del 9 al 11 de mayo del 2023. Saludamos la presencia de doctora María Elena Villarreal, directora de Litigación Estratégica, Casación y Revisión. Magíster Paola Betancourt Berrones, directora de Gestión Defensorial. Ingeniera Fernanda Dayanara Benavides Flores, analista de normativa, políticas y lineamientos de identificación y cedulación. Señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública. Compañeras y compañeros defensores públicos, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional es una prioridad de la actual administración. Continuamos con la capacitación en este tercer día, antes recordándoles que mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrarse a través del chat de Zoom de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los últimos 15 minutos de esta jornada. La presente capacitación generará un certificado de asistencia. Asimismo, se informa que a través del chat de Zoom se recibirán las preguntas para la expositora. Las mismas serán leídas y contestadas al término de su exposición. Con estas indicaciones saludamos y damos la bienvenida a nuestra facilitadora el día de hoy. Ella es ingeniera Fernanda Dayanara Benavides Flores. Actualmente se desempeña como analista de normativa, políticas y lineamientos de identificación y cedulación. Desde marzo de 2010, formó parte de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación como analista de la Dirección de Cedulación. Recibimos a la ingeniera Fernanda Benavides, quien tendrá 50 minutos para su exposición. Bienvenida, ingeniera. Muy buenos días con todos. Como ya había indicado, pues la compañera, mi nombre es Dayanara Benavides. Soy analista de normativa de la Dirección de Identificación y Cedulación, la cual se encuentra a cargo de todo lo que es el servicio de cedulación y emisión de pasaportes a nivel nacional. En nombre pues de la institución, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes esta capacitación, el cual nos ayudará pues a conocer a todos los presentes el proceso que como registro civil se lleva a cabo en cada una de las agencias en lo que respecta al proceso de cedulación de extranjeros con categoría de visa verde. Buenos días con todos. Mi ingeniera, disculpe que le cortes, le comento que solo se le ve el fondo, pero no se le puede visualizar a usted. Permítame un momento. Por favor. Aló.
Ok, ahí ya sí se refleja, ¿no es cierto? Mi rostro. Sí, mi ingeniero. Se le dice. ¿Cuál es su cargo? Puede continuar, mi ingeniera, por favor. Que pertenece a la Defensoría Pública. Ok, listo. Por favor, me confirman si estamos Debe viendo salir. la presentación. Se puede visualizar. No, debe haber hay una opción donde dice Ok, bueno, como ustedes ya conocen, a través del decreto ejecutivo 436 del 1 de junio del 2022, suscribe el decreto ejecutivo de regularización de ciudadanos venezolanos en una primera etapa. Conforme se establece el artículo 1, se otorga amnistía migratoria y proceso de regularización extraordinarios a personas de nacionalidad venezolana y su grupo familiar que hayan ingresado a través de los puntos de control migratorio oficiales en territorio del Ecuador y que se encuentran en situación migratoria regular. Dentro de sus disposiciones generales, se establece que una vez concedida la residencia temporal a los ciudadanos venezolanos, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación otorgará la cédula de identidad respectiva y tendrán los mismos derechos y obligaciones en la legislación, conforme a legislación ecuatoriana. Como registro civil, una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme lo establece la ley y sus reglamentos, son la entidad encargada prácticamente de emitir la orden de cedulación, que es el documento habilitante para emitir la cédula de identidad. En el proceso prácticamente de extranjeros con esta categoría de visa, el ministerio remite una base de datos de todas las órdenes de cedulación emitidas, las suben de forma diaria en FTP a una base que es compartida con el registro civil. Esta base de todas estas órdenes pues es procesada por la Dirección General de Registro Civil, validando prácticamente en qué ciudad radica la persona y en base a esto se le asigna un turno de cedulación, el mismo que es generado, es notificado a través del correo de notificaciones@registrocivil.gov.es. Una vez que el usuario se le llega prácticamente el día y la hora de su turno, prácticamente el usuario puede acercarse a nuestras agencias a nivel nacional. ¿Cuántas agencias tenemos habilitadas para este proceso de regularización? Son 37 agencias. Anteriormente, el registro civil únicamente contaba con 3 agencias que emitían el servicio a extranjeros, que era la agencia Matriz Quito, la agencia en Cuenca y en Guayaquil. Considerando la cantidad pues de personas que se iban a tomar este tema, iban a aplicar el proceso de regularización, la DIGERCIC tomó como acción la ampliación a las 37 agencias que habíamos mencionado. Las tarifas de nuestros servicios son primera vez, el servicio de cedulación por primera vez, que es un costo de $5, y el servicio de cedulación por renovación, que es un costo de $16. Las personas que tengan una discapacidad igual o superior al 30%, estas personas son exoneradas de las tarifas. Nuestros horarios de atención a nivel nacional son de 8 a 5 de la tarde. No sé si tal vez vayan a tener preguntas al respecto, lo hacen por el chat o tal vez pueden igual consultarlo en este momento. Como ustedes conocen, aquí tenemos en la imagen una orden de cedulación emitida para un extranjero con la categoría de visa VIRT. Como podemos ver en categoría de visa, tenemos RT, XB, VIR, que nos permite a nosotros identificar que esta persona pertenece a este grupo de extranjeros. Como podemos ver, la orden de cedulación que emite el Ministerio de Relaciones únicamente envía nombres y apellidos, nacionalidad y fecha de nacimiento de las personas. Entonces, como conocemos y como ley de registro civil, nosotros tenemos campos obligatorios que son de ingreso. Por ejemplo, es el país de nacimiento
la ciudad de nacimiento, el estado civil de las personas, que son prácticamente datos que son impresos en la cédula de identidad. Y es ahí donde hemos tenido la mayor complicación con esta categoría de visa y extranjeros, ya que como podemos observar, el Ministerio de Relaciones Exteriores no remite esta información. Es por ello que al momento en el que el ciudadano se presenta con dicha orden, únicamente con ese documento, es imposible prácticamente validar en qué ciudad nació. Muchas de las personas extranjeras manifiestan que se ha extraviado su documento, que es la cédula venezolana, que como ustedes pueden ver aquí en la imagen, la cédula venezolana y no tiene, ejemplo, ciudad de nacimiento. Es por eso que a ellos se ha solicitado un documento habilitante, por ejemplo, el pasaporte, en el caso de que lo tuvieran, o una partida de nacimiento, certificado de identidad, conforme su país de origen, en el cual se pueda visualizar dicha información y poder ingresarla dentro de la base de datos del registro civil. Considerando a estos extranjeros, no se les solicita ningún documento que esté ni apostillado, legalizado, traducido, ejemplo de ser el caso, para ingresar dicha información. Únicamente presentan un documento simple, llenan una declaración juramentada de información con un formato propio de registro civil para ingresar dichos datos. Hemos tenido también usuarios extranjeros que muchas veces presentan una cédula de identidad de su país de origen con un estado civil soltero. Los mismos que han sabido manifestar que ese documento no está actualizado y que su estado civil es casado, motivo por el cual se solicita en ese momento un documento probatorio para poder ingresar la información conforme el ciudadano manifiesta. Caso contrario, la información en lo que respecta a estado civil iría tal cual el documento presentado. En lo que respecta a sexo, como ustedes conocen, el proceso de cambio de género ante la Dirección General de Registro Civil igual se lo hace a través de la manifestación del ciudadano y se le puede realizar el cambio de sexo o género conforme el usuario lo manifiesta. En este caso, pues, el campo obligatorio para lo que es usuarios extranjeros está definido mismo dentro de la orden de cedulación como sexo. Motivo por el cual, de acuerdo, como ustedes pueden ver, igual en la orden, en la cédula de identidad venezolana no registra esa información. Entonces, para poder ingresar dicho dato, también se lo realiza a través de un documento presentado por el ciudadano y declaración voluntaria de información presentada ante el registro civil. Actualmente, como datos estadísticos, a partir de la implementación del servicio de extranjeros, que fue en el mes de noviembre del 2022, se han emitido un total de 37.769 cédulas a nivel nacional, siendo una de las provincias con mayor acogida Guayaquil, Pichincha, Azuay, seguido de Manabí. Es en donde prácticamente se ha evidenciado personas que radican en estas provincias y acuden pues a nuestras agencias, como ya habíamos indicado, son 37 agencias a nivel nacional. En lo que respecta a la provincia de Pichincha, pues tenemos habilitado en Quitumbe, Sangolquí, Calderón, entre las agencias que están habilitadas para este servicio. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. No, mi doctora, en este momento no se encuentra ninguna pregunta en el chat ni se está interactuando a través de levantar la mano por Zoom. Tal vez después tenemos una partecita donde se puede o estamos invitando a todos los participantes a que puedan realizar sus preguntas al finalizar su exposición.
Ingeniero, existe una pregunta en el chat de Zoom. ¿Gusta que dé lectura? Ok, veo aquí que existe una pregunta. Buenos días con Sí. todos y con todas. Cuando las personas han solicitado la visa virte con solo la cédula de identidad del registro civil, les está exigiendo la presentación de un certificado de datos, documento que únicamente pueden sacarlo en Venezuela y que tiene un costo de $35. Esto obliga a regresar a la población de Venezuela para sacar solo este documento. El registro civil no solicita un documento que sea un certificado de datos. El usuario puede presentar documentación habilitante que permita el ingreso de dicha información. Como habíamos manifestado y ustedes pudieron ver, la cédula venezolana no tiene el campo de ciudad de nacimiento, motivo por el cual se requiere de un documento habilitante para poder validar efectivamente en qué ciudad nació la persona. No se les pide, como les habíamos indicado, el documento ejemplo apostillado, legalizado, traducido, ser el caso. Solamente es un documento simple que no precisamente tiene que ser un certificado de datos para poder ingresar dicha información. Adicional a ello, el Registro Civil ha mantenido unas reuniones con la comunidad de venezolanos en el cual ellos manifestaron que también las personas pueden acceder de manera virtual en lo que ellos denominan un SAIME, el SAIME, que viene a ser prácticamente como una agencia virtual del registro civil, en donde el usuario puede acceder a obtener dicha información sin la necesidad de trasladarse prácticamente a su país de origen. Existe otra inquietud, ingeniera. ¿Cuánto tiempo se demora en que llegue el correo con la fecha de la cita? Hay Buenos casos días. de dinero sin cita. ¿Cuánto tiempo se demora en que llegue el correo con Con la la fecha de de la cita, casos de enero sin cita? Como se había igual manifestado, el registro civil en lo que respecta a los meses de enero y febrero, dio priorización al tema de cedulación ecuatorianos, que como todos conocemos, pues hubo los comicios electorales en febrero del 2000, como ustedes ya conocen. Entonces, en estos casos, prácticamente se dio la priorización a la renovación de ecuatorianos extranjeros. Sin embargo, la DIGERCIG a partir del mes de abril retomó el tema del agendamiento de turnos y se les está otorgando el turnos prácticamente 500 turnos diarios para la atención de este tipo de extranjeros. Efectivamente, va a haber citas que hayan generado su orden en el mes de enero y no les ha llegado prácticamente su turno. Sin embargo, en estos días, como ya había mencionado, se ha retomado desde el mes de enero y les estará llegando la notificación de su turno. Sí ha habido, como institución, ha habido un retraso, pero como habíamos señalado, por temas de comicios electorales que se dieron en febrero y es por eso que se postergó prácticamente el agendamiento de turnos para extranjeros con visa virte. Sin embargo, a nivel institucional, pues la acción ha sido retomar la generación de turnos para extranjeros. En estos casos, si no presenta este documento, ¿no va a poder cedularse? Sabemos que la información de la orden de cedulación responde a todos los datos ingresados en la plataforma de Migración y Cancillería. Pese a contar con datos, registro civil aún así pide certificación de datos y registro consular y en algunas agencias hasta apostillado. ¿Cuál es la regla o norma interna que exige la documentación de dichos documentos? A ver, aquí sabemos que la información de la orden de cedulación responde a todos los datos ingresados a las plataformas. Como había mencionado, el Ministerio de Relaciones Exteriores en la orden de cedulación no remite información respecto al país y ciudad de nacimiento, sexo, datos de padres,
el mismo informativo de la orden de cedulación señala presentar documentación habilitante en registro civil, como es la imagen que les estoy mostrando. Esta es una orden de cedulación emitida. Entonces, el ministerio no nos está remitiendo toda la información. Es por ello que se solicita a los extranjeros presentar, por ejemplo, la cédula de identidad que permita avalar la información. Soltero, se ingresa información de acuerdo a lo presentado, pero como ustedes pueden ver, la cédula de identidad de un venezolano no tiene ciudad de nacimiento. Es a ello que se le solicita un documento habilitante para poder ingresar dicha información. Adicional a ello, se solicita una declaración voluntaria de información con un formato establecido del registro civil y de manera voluntaria. ¿Cuál es el procedimiento para aquellas personas que realizaron el pago de la cédula por medios electrónicos, pero el registro civil indica que no puede validar el pago y le solicitan realizar el pago nuevamente? Aquí nos indican cuál es el procedimiento para aquellas personas que realizaron pago de cédula por medios electrónicos, pero el registro civil indica que no puede validar el pago y le solicitan nuevamente realizar el pago. A ver, cuando la persona realiza un pago dentro de la agencia virtual, Ya tenemos comprador. Ya tenemos proveedor. a ver, perdón, ¿cuál es el procedimiento para aquellas personas que realizaron el pago de la cédula por medios electrónicos, pero el registro civil indica que no puede validar el pago y le solicitan realizar un nuevo pago? A ver, los usuarios extranjeros con categoría de Visa Virte que ya tienen un número de cédula, un número único de identificación, pueden acceder a hacer el pago en línea con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, o también pueden realizarlo a través de los bancos corresponsales que tenemos habilitados como registro civil, ejemplo, Servipagos, Banco Pacífico, Banco Pichincha. Si la persona realizó el pago dentro de estos canales, el usuario puede acceder a la agenda habilitada de manera directa en la plataforma de la agencia virtual. Es decir, no sería necesario que le llegue la notificación de un turno porque el usuario podría acceder de manera directa a este agendamiento de turno. En lo que respecta a que no pueden validar el pago, tendríamos que revisar cuáles son los casos puntuales, porque una vez que el usuario realiza un pago en cualquiera de los bancos corresponsales habilitados o agencia virtual, los sistemas del registro civil reflejan que esa persona ya tiene un pago realizado y que prácticamente faltaría el agendamiento de su turno. Entonces, se tendría que revisar los casos puntuales que ustedes conocen para nosotros aquí validar y ver efectivamente tal vez si está generando algún error dentro de nuestras plataformas. No se le solicita que realice un pago nuevamente al ciudadano, porque prácticamente se tendría ya la confirmación del pago del servicio y en realidad sí nos gustaría conocer pues cuáles serían estos casos reportados. Perdón, Fernanda, disculpe, tal vez nosotros podemos hacerle llegar estos casos por intermedio de los representantes zonales de registro civil que tenemos el contacto, o necesariamente tendría que ser a través de su intermedio. Fernanda, ¿me escucha? Dice, segunda pregunta, hay un caso de una persona que es desconocida por otras personas que no son sus padres. Posteriormente reconocen sus padres y después la misma persona reconocida realiza un tercer registro con otros apellidos.
Existen entonces 3 cédulas de identidades de la misma persona y la última cédula tiene un beneficio de seguridad social en Canadá, ya que la persona vive actualmente allá. ¿Cómo se procedería en el caso del registro civil? A ver, actualmente el registro civil hizo una depuración de la base de datos cuando una persona tenía doble identidad, cuya condición de ciudadanía consta como cédula invalidada contravención. La misma, pues, que obliga al momento en el que el usuario requiere de un servicio dentro del registro civil, hacer la actualización respectiva, el trámite de resolución administrativa para hacer la caducidad de uno de sus 2 números de cédula. Bueno, en este caso me dice que son 3 números de cédula. Entonces, el proceso como tal es hacer un informe de investigación civil y monitoreo en el cual se determina pues la identidad de la persona, en el caso de que haya suplantaciones, prácticamente se llegan a conclusiones y dentro de eso se tendría que hacer una resolución administrativa para hacer la caducidad de uno de los 2 números de cédula de identidad. En realidad nos gustaría saber cuál es el caso, si tienen el número de cédula para poder hacer la validación de datos, porque que tenga 3 números de cédula asignado es prácticamente, y si el usuario ha renovado sus cédulas de identidad es imposible, porque cuando una persona es registrada dentro de la base de datos de la DIGERSIC en nuestro anterior sistema, que era el sistema Magna, esta persona cae en un módulo denominado AFIS, que prácticamente valida las huellas dactilares de las personas, y en el caso de que otra persona trate de hacer la suplantación o la misma persona quiera obtener una cédula de identidad con otro número de cédula, el sistema valide e impide emitir la cédula de identidad. Y de esta forma, pues, se obliga al ciudadano a que realice el trámite administrativo respectivo para la caducidad de un número de cédula. Si tiene 3 cédulas emitidas, no sé, sería la misma persona, se trata de un caso de suplantación, sería un caso de análisis que tendríamos que revisar. No, yo no escucho lo que hablan, solo estoy leyendo prácticamente lo que está dentro del chat. Fernanda, por favor, ¿podría confirmarnos si nos puede escuchar? Aquí tengo esta pregunta que dice: el usuario realizó el pago, tiene el comprobante, pero el registro civil no le validó y tuvo que pagar nuevamente. ¿Es un usuario extranjero? Porque veo que hay preguntas de procesos de pasaportes. Me están haciendo consultas sobre pasaportes. Tenía entendido que el tema de la inducción eran netamente extranjeros con categoría de visa virte. Tenemos un caso de una persona que acudió a una cita a la Agencia Norte y San Blas en Quito, pero le indicaron que no le pueden atender, que puede esperar hasta 1 año para sacar la cédula. En este caso puntual, hecho y el pago y agendamiento. Hecho el pago y el agendamiento. ¿Qué tiempo tiene para sacar la cédula cuando
tiempo tiene vigencia la orden de cedulación y cómo se ha organizado internamente para atender en las jornadas especiales. En atención, puede cedularse con cita o sin cita. A ver, como había indicado, el proceso de regulación de extranjeros con visa VIRTE, el registro civil procesa la base de datos de todas las órdenes emitidas por el ministerio. Una vez procesada esta base de datos, se les notifica a través del correo notificaciones@registrocivil.gov.es la agencia en la que el usuario puede acercarse a obtener su cédula de identidad. ¿Sí? Hay personas dentro de estas bases de datos que muchas ya tienen número único de identificación. Dentro de la plataforma de agencia virtual, el requisito indispensable para un logueo es un número único de identificación. Entonces, si el usuario extranjero con este tipo de categoría de visa ya tiene un NUI asignado, él puede crear una cuenta y puede realizar su proceso de agendamiento dentro de esta plataforma. Sí, o sea, esta persona puede o esperar la notificación del turno que le remita la DIGERSIC en el correo que señalé anteriormente, o él puede hacerlo por su parte a través de la plataforma de agencia virtual y poder agendar su turno de acuerdo a la disponibilidad de agencia dentro de nuestro sistema. La pregunta es, ¿el usuario para cedularse debe tener cita o no? Sí, el usuario debe tener un agendamiento de turno, como indicaba, sea por la plataforma de agencia virtual si tiene NUI o sea con el correo que se le notificó con la asignación de su agencia para la atención. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene una orden de cedulación? Para estos extranjeros con visa VIRTE tiene una duración de 365 días a partir de su emisión, es decir, un año. Sí, para los otros extranjeros, por ejemplo, Mercosur, Protección Internacional, ellos actualmente tienen una vigencia de 20 días a partir de su emisión. Registro Civil ha hecho una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores para ver si se amplía la vigencia de esta orden, como señalo, para las otras categorías de visa, ya que actualmente VIRTE tiene una vigencia de 365 días. Personas reconocidas como refugiadas en todas las agencias, ¿cómo deben sacar el turno debido a que vence la orden de cedulación necesario para obtener turnos prioritarios? A ver, los extranjeros con categoría de refugiados, el ministerio emite órdenes de cedulación con protección internacional. Ellos también, ministerio comunicó a la DIGERSIC, pues que su orden de cedulación tiene una vigencia de 365 días. Actualmente ha habido unas solicitudes por parte del ministerio en el cual se han hecho brigadas de cedulación para estas categorías de visa que son atendidos de manera directa dentro de las agencias del registro civil. El usuario, como habíamos indicado, cualquier usuario extranjero, independientemente de la categoría de visa que tenga, esta persona, si ya tiene un número único de identificación, puede realizar el agendamiento a través de nuestra plataforma de la agencia virtual. ¿Sí? Tenemos, como habíamos indicado, en lo que es Visa VIRTE, 37 agencias a nivel nacional y en el resto de categoría de visas tenemos 33 agencias habilitadas para brindar el servicio, que son prácticamente los puntos de impresión del registro civil, con el objetivo de que el usuario, al momento en el que se enrola, se le pueda entregar el mismo día su cédula de identidad, ya que el registro civil también cuenta con agencias de enrolamiento, que prácticamente el usuario únicamente se enrola, se le captura foto, huella, firma, información biométrica y demográfica, y pues estas solicitudes son remitidas a su punto de impresión, que no es el caso de los extranjeros. Con esa finalidad de entregar un servicio de manera inmediata, es que tenemos en las 37 y 33 agencias a nivel nacional, dependiendo de la categoría de visa.
Pregunto por el sistema de citas en Manabí. Les indican que el trámite solo hace en Quito y Guayaquil y Cuenca. El servicio, como había indicado incluso en las estadísticas, ustedes pueden ver que una de las provincias con mayor cedulación también dentro de las 4 primeras es Manabí, que se han emitido 1,879 cédulas dentro de esta provincia. Entonces me dicen, pregunto por el sistema de citas en Manabí y les indican que este trámite es solo en Quito, Guayaquil y Cuenca. En lo que respecta a cedulación, como podemos ver, nosotros estamos brindando, como dije, el servicio a estos extranjeros. Loja igual se emite el servicio, como indicaba, valga la redundancia, tenemos 37 agencias a nivel nacional. Como podemos ver, tenemos aquí los datos estadísticos en donde se está emitiendo prácticamente las cédulas de identidad a nivel nacional en nuestros puntos de impresión. A ver, me piden que verifique el audio. Por favor, ahí me escuchan. Fernanda, buenos días. Nosotros sí la escuchamos. ¿Usted logra escucharnos, por favor? Me he retirado los audífonos, pero yo no les escucho a ustedes. Fernanda, ¿nos Sí, escucha ahí? sí se le escucha bien correctamente. Fernanda, ¿usted logra escucharnos, por favor, ahí? Me hacen esta consulta. Disculpe nuevamente, por favor. No escuché la respuesta de esta pregunta. Al tener una cita para la obtención de pasaporte, se puede cambiar la cita a otra agencia o provincia y en el caso de no existir especies el día de la cita, se reagenda la misma. Como habíamos indicado, pues nos habían convocado para una capacitación en lo que respecta al proceso de cedulación de extranjeros con visa virte. El tema, sin embargo, bueno, voy a dar respuesta al tema de obtención del pasaporte. Recordemos que la obtención igual de pasaporte es únicamente para ecuatorianos o personas naturalizadas que vendrían a tener ya la nacionalidad ecuatoriana. El proceso de agendamiento es si usted, ejemplo, tiene la cita en la agencia de Ibarra, sí, el día de mañana. Y el día de mañana usted se encuentra en la agencia Quito, usted puede acercarse a esta agencia. La persona van a validar que usted tiene la cita para el día de hoy y le hacen prácticamente el sistema le hace un cambio de la agencia y puede ser atendido. A todos los participantes solicitamos que nos permitan unos minutos, por favor, hasta solucionar un problemita de audio. Tengan la bondad.
Nuevamente solicitamos a todos los participantes tengan la bondad de esperarnos un momentito. Estamos solucionando un problema de audio, por favor. Ok, ahí me escuchan. Fernanda, buenos días. Tal vez pueda escucharnos. Sí, ahí sí la escucho. Muchísimas gracias, Fernanda. Doctora Madeleine León, por favor, puede proceder a plantear su pregunta a nuestra expositora. Muchas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Muchísimas gracias por darme la palabra. Bueno, mi consulta va orientada un poquito en el tema de las personas sujetas a protección internacional. Yo trabajo aquí en la provincia del Oro, trabajo directamente con la agencia Machala. Aquí tenemos a las personas que están sujetas a protección internacional, obviamente se les emite su orden de cedulación y al momento de que van al registro civil a cedularse, se les está pidiendo a ellos que presenten documentos para poder validar y llenar los campos en los cuales obviamente no se ha podido corroborar la información. No obstante, conociendo la particularidad de estos casos, que son personas sujetas a protección internacional, que no pueden, obviamente, que vienen huyendo de su país aprovechando la primera oportunidad, lo que conlleva que muchas veces no salgan con ese tipo de documentación. En este caso, se les está obligando a sacar una certificación de datos o que tengan comunicación directa con el país en el que vienen huyendo. En estos casos, ¿hay alguna salvedad para poder cedularlos? Ahí va mi pregunta. A ver, los extranjeros con protección internacional. Tengo entendido la que emiten prácticamente esta orden de cedulación en la Dirección de Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas órdenes de cedulación, a diferencia de las órdenes de cedulación de extranjeros con visa VIRTE, sí tienen los campos de sexo, nacionalidad, sexo, lugar de nacimiento, estado civil. Los datos que no emiten dentro de esta orden es prácticamente datos de padres. Entonces, como registro civil, lo que se hace es prácticamente ingresar la información que consta dentro de la orden, porque esos datos sí se encuentran. Muchas ocasiones el ciudadano quiere que se le ingrese datos de padres. Ejemplo, que es lo que no está en la orden de cedulación de un extranjero con protección internacional. En esos casos, el registro civil omite la emisión de esa información. Es decir, en la cédula de identidad irían esos datos vacíos. Ahora, si el usuario manifiesta que quiere que vaya a ingresar, que se ingrese dicha información, se solicitaría un documento habilitante para validar dichos datos, ya que se ha detectado como registro civil que muchas veces el usuario quiere que se le coloque incluso hasta nombres que no le pertenecen. Entonces, si en una orden de cedulación me envían o como
dirección competente, que es prácticamente la Dirección de Protección, remiten esos datos, emiten los datos de los padres. Como registro civil le corresponde prácticamente ingresar toda la información excepto de la que no remiten. Y para ingresar la información que prácticamente se emitió en dicha orden, el usuario tendría que presentar la partida de nacimiento o certificado o documento habilitante en donde se pueda validar esa información. Pero eso no quiere decir que es de manera obligatoria. El usuario puede o no presentar. Si no la presenta, simplemente los campos en lo que corresponde a datos de padres, datos de cónyuge, irían vacíos. Bueno, pongo en su conocimiento que eso no ocurre aquí en la agencia Machala. Lastimosamente acá sí nos están pidiendo que al menos en menores de edad se presente algún tipo de documentación. Entonces, esa era la consulta porque tengo entendido que en otras agencias no lo hacen. Acá yo tengo mucha población en contexto de refugiados a las cuales no se ha podido cedular justamente porque les están pidiendo que presenten partidas de nacimiento de sus hijos para poder cedularlos a ellos, ya que no quieren ni siquiera copias, quieren documentos originales. Ok, nosotros como registro civil haríamos un refuerzo con nuestras agencias, prácticamente explicando los requisitos de la condición de refugiados que tienen. Es importante señalar que cada una de nuestras agencias también tienen instructivos propios del proceso. Entonces, haríamos una retroalimentación con nuestra capacitación a fin de que a estos ciudadanos en esta condición, pues, se les soliciten los requisitos que efectivamente corresponden, que en este caso es la orden de cedulación emitida. Ingeniera, existe una pregunta en el chat. Si hasta un año puede tardar en que emitan la cédula, porque este es el tiempo en que está vigente la orden de cedulación, la cédula será emitida solo con vigencia de un año, hecho que perjudica al usuario o usuaria, ya que para todo trámite se solicita la cédula ecuatoriana, no la visa. Sería un año desperdiciado con un documento que lo único que permite es que no sea deportado, más no que pueda acceder a trabajo, seguro social, etcétera, en igualdad de condiciones que una persona ecuatoriana. El tema de que la vigencia tenga el documento como tal tenga una vigencia no quiere decir que la cédula de identidad se le otorgue en base a la vigencia del documento. Conforme lo establece la ley y reglamento de movilidad humana, la cédula de identidad se le otorga de acuerdo al tiempo de vigencia de la visa. Entonces, si el tiempo de vigencia de la visa es 2 años, independientemente de la fecha en la que se le fue emitido, nuestro sistema actualmente calcula en base al tiempo de vigencia de la visa, no al tiempo de vigencia de la orden de cedulación, que son campos totalmente distintos. Entonces, en el sistema que actualmente utiliza el registro civil para este cálculo es el sistema unificado de registro e identificación, nuestro sistema interno SURI, en el cual se colocan los campos, como había indicado, el tiempo de vigencia de la visa, y el sistema calcula prácticamente en base a ese dato la vigencia de la cédula de identidad. Ingeniera Benavides, una consulta. ¿Tiene más de su exposición o seguimos invitando a los participantes para que puedan realizar más preguntas? Seguimos invitando a los participantes para que hagan lluvia de preguntas, porque prácticamente el proceso, como había señalado, es el que se explicó dentro del proceso de regulación virtual. Le agradezco. Entonces, agradecemos la importante intervención de la ingeniera Fernanda y se anuncia a todos los presentes que se va a compartir el link de asistencia por medio de este chat de Zoom y se les invita nuevamente para la ronda de preguntas, que pueden realizarlo a través del chat de Zoom o pueden alzar su mano para interactuar a través de la plataforma de Zoom, por favor. Ingeniera, buenos días. Muchísimas gracias por su intervención. Tengo una duda. En el supuesto de que nosotros tengamos en provincias problemas con la aplicación general de los lineamientos que usted nos acaba de indicar en esta exposición,
¿Podemos tomar contacto con los contactos que tenemos regionales o podríamos hacerlo a través de su persona? Podrían hacerlo a través de mi persona. Si vemos que prácticamente se están incumpliendo las disposiciones que como planta central, como dirección de cedulación, se están incumpliendo dentro de las agencias, lo que hacemos pues como dirección es retroalimentar a esa agencia para que aplique los lineamientos, los instructivos, los protocolos que nosotros tenemos internamente. Es preferible el contacto directo con mi persona. Muchas gracias. Sí, vamos a proceder a organizarnos internamente para el contacto con usted para indicarle cómo vamos a activarnos. Muchísimas gracias. Como siguiente punto tenemos palabras de clausura de la jornada de capacitación a cargo de la magíster Paola Betancourt, directora de gestión defensorial. Muchísimas gracias, Andrea, su gentileza. Estimados compañeros, como ustedes saben, desde la Dirección de Gestión Defensorial estamos siempre pensando en los procesos de mejora continua. Sin duda, en el marco de la ejecución del convenio suscrito con el Registro Civil, hemos visto importante dar la apertura necesaria a nuestros compañeros defensores en territorio para saber cuáles son los temas que necesitan ustedes tomar refuerzo, y en este caso, pues agradecemos muchísimo la presencia del Registro Civil y de sus capacitadoras durante estos 3 días que han sido muy exitosos y han sido muy valiosos en cuanto a recepción de información. Quiero agradecer la presencia y la colaboración de todos los compañeros. Esperamos que todos los conocimientos que aquí han sido impartidos tengan también una réplica en territorio. Recuerden que en caso de tener alguna duda, estamos prestos desde la Dirección de Gestión a poder solventar y a recibir todas sus necesidades para proponer una nueva jornada de capacitación. Esperemos en el segundo semestre de este año. Quiero agradecer a la Dirección de Litigación Estratégica, a la Escuela Defensorial, a nuestros coordinadores regionales y directores provinciales y a nuestros compañeros defensores que se han tomado el tiempo para poder aprovechar de esta capacitación. Muchísimas gracias, compañeros, que tengan una excelente jornada. Andreita, gracias. De esta manera, a nombre de la Dirección de Gestión Defensorial, Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador y del Registro Civil, agradecemos a la facilitadora del día de hoy y demás asistentes por su importante participación durante esta jornada de aprendizaje. Buenos días con todas y con todos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días.